Buenos días. La presente es para, por medio de estos videos, darle a los participantes del quinto trimestre el contenido programático de lo que es la materia del derecho procesal civil 3. Ya prácticamente es el último de sus 3 derechos procesales que ven a lo largo de su carrera, en la cual el derecho procesal civil 3 en realidad comprende en su gran parte los procedimientos establecidos en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, y en el quinto tema, correspondiente a la cuarta unidad, el recurso de casación y de invalidación. Estos juicios del libro cuarto, dada la introducción de los mismos, son los llamados juicios especiales, como lo dice o lo establece la propia norma que se encuentra a partir del artículo 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la cual se comienza con los llamados juicios ejecutivos, juicios sobre la propiedad y la posesión, los del derecho de familia, la partición, oferta de pago y otros procedimientos, dentro de esos otros procedimientos, van a lo relacionado con el procedimiento breve, el procedimiento oral y el recurso de casación e invalidación, que no se encuentra en el libro cuarto, sino corresponde a el tema de los recursos. En el trimestre anterior, ustedes vieron el recurso de apelación y de hecho. Ahora entramos al recurso de casación y de invalidación, que son los llamados recursos extraordinarios. Y ellos tienen una característica porque no son el tipo de recursos que se puede interponer en todos los procesos. Bien. La característica fundamental de estos procedimientos especiales a lo largo de todos sus juicios es que estos procedimientos reúnen unas características específicas al inicio del mismo. ¿Qué quiere decir con esas características específicas? Que dada la naturaleza de estos juicios, unos, para que puedan ser admitidas esas demandas, se requieren de documentos fundamentales específicos. En el caso de los primeros, los juicios ejecutivos, mayormente estos juicios tienen como finalidad ordenar el pago de deudas. El pago de deudas. Estas son las características fundamentales de estos juicios. Y estos juicios, por lo general, tienen 6 formas de hacerse, en los cuales lo que mayormente se utiliza son la intimación, la ejecución de renta, la ejecución de hipoteca, el juicio de cuentas. Y hay otros 2 que son más que todos de manera muy excepcional que se llevan a cabo, como lo es el arbitramiento, los juicios de créditos fiscales. Esto más que todo corresponde a la materia del derecho tributario. Y digo que características específicas porque desde el momento en que se inicia el juicio, en el momento en que se hace la demanda se sigue por los mismos requisitos del 340. Eso sí, la demanda no cambia. Así como se aprendió la demanda del procedimiento ordinario, es la misma demanda para estos juicios. Con la salvedad de que cuando se toca el documento fundamental, ahí es donde viene la especialidad, porque de acuerdo con el tipo de juicio, hacemos el juicio ejecutivo, lo relacionado con la propiedad de la posesión, hay documento específico para ello. En los juicios ejecutivos, y cuando se prepara precisamente la vía ejecutiva,
El documento tiene que ser un documento donde conste la existencia de una obligación, donde conste que hay una deuda. La deuda es de plazo vencido y que por lo tanto hay dos sujetos, un acreedor, un deudor y la deuda. Esa es la característica típica de estos juicios. Acá no se toca demasiado con que si tiene que existir elementos más allá de lo que es los elementos fundamentales. Por lo menos, ¿qué se necesita para una intimación? Que haya una letra de cambio fundamental, un pagaré, un cheque o un recibo. En el caso de los juicios de ejecución de prenda y de ejecución de hipoteca, la constitución de la prenda y la constitución de hipoteca. En el caso de constitución de hipoteca, además del documento registrado, la certificación de gravamen donde se da la existencia de la hipoteca. Cuando se prepara la vía ejecutiva, tiene que existir un documento público, un documento privado donde consta la existencia de la deuda. Y en el caso del juicio de cuentas, es mucho más específico todavía, porque aquí, tanto el demandante como el demandado tienen que reunir las características específicas que tienen las partes en ese juicio, por lo menos que sean que se mande el tutor, el administrador, el de los que dirigen las juntas de condominio, la junta directiva de las empresas, etc. Y son específicos, ¿por qué? Porque es un juicio donde se le está pidiendo cuentas a quienes son responsables de un determinado negocio. Tiene que existir el negocio y que ese negocio haya sido dirigido por estas personas y a esas personas a quien se les pide. Entonces, primera característica, existencia de documento fundamental, una cualidad muy específica de las partes. En el caso de los juicios de ejecutivos, por lo menos la intimación, la existencia es intimación, juicio de prenda y juicio de hipoteca. Y también hasta la misma vía ejecutiva tiene que existir un acreedor, un deudor y la existencia de la deuda. Eso es requisito fundamental. El documento que fundamenta la demanda, ese es otro requisito específico. En el caso de los juicios de cuentas es la cualidad, sobre todo del demandado, que tiene que ser específica. Aquellos en la cual realizan un determinado negocio. Y el inicio del procedimiento y la especificación de ese procedimiento. Porque todos esos procedimientos, la figura que se lleva a cabo una vez que se admite la demanda es la intimación. Se intima al deudor, se intima al socio, se intima al tutor, se intima a quien realiza la obra. Otra parte, a llevar a cabo el pago. Porque estos juicios lo que persiguen es el pago. Entonces, se intima. ¿Dónde viene la continuidad de la especialidad? En la cual no se haga la oposición. Pero si se hace la oposición en los lapsos establecidos en la ley, para unos 10 días, para otros 3 días, para otros 20 días, de acuerdo a la especificidad del juicio, entonces el juicio deja de ser especial y pasa al procedimiento ordinario. Es una característica de los juicios. Son juicios en realidad que tienden a ser cortos, porque lo que persiguen es que se salden deudas. Eso es lo que persigue el juicio de los juicios. Nos vamos al segundo tema, la unidad 2, juicios relacionados con la propiedad y la posesión. Bueno, acá, ya por lo menos, a lo largo del estudio de la carrera, tienen muy claro lo que es el tema de la propiedad, lo que es el tema de la posesión, cualidades que naturalmente tienen su rango constitucional, su rango legal. El Código Civil tiene lo que es la definición de la posesión, lo que es la definición de la propiedad y toda esta definición. ¿Dónde está la especialidad de estos juicios? Precisamente es en la cualidad que debe tener quien interpone la demanda y la cualidad a quien se le interpone la demanda. El juicio de la propiedad y la posesión, vamos a ver, es
juicios de ellos. El primero, la declarativa de prescripción. El segundo, los interdictos, posesorios y prohibitivos. Y el tercero, el juicio de deslinde de propiedades. ¿Cómo funcionan estos juicios? Juicio declarativo de prescripción. Acá, con el juicio declarativo de prescripción, solamente nos vamos a limitar a la prescripción adquisitiva. Aunque la prescripción es un modo por el cual, como lo dice la norma del Código Civil, o se adquiere un derecho o se extingue una obligación. En este caso, nos interesa es la de adquirir el derecho. ¿Y qué derecho es el que se va a adquirir? Es el derecho de la propiedad. Pero para adquirir ese derecho de la propiedad, la especificación viene de esta manera. Primero, que quien demanda ejerce lo que se llama la posesión legítima. Esa posesión está definida en el Código Civil, continua, pacífica, no interrumpida con el ánimo de ser dueño. Si no me equivoco, el número es 772, si no me equivoco. De todas maneras, está por ahí a partir de 771, 772 y siguiente, Código Civil. Vemos que el demandante, quien para ese momento está ejerciendo la posesión, tiene que tener las características de la posesión. Y lo otro es el transcurso del tiempo. ¿Qué significa? Ese ejercicio de la posesión tiene que, por lo mínimo, tener 20 años de ejercicio. Está también la llamada prescripción de 10 años. Y está la de 50 años, más que todo con los terrenos o los inmuebles que forman parte del Estado, en el cual el Estado es el propietario. En el caso del legitimado activo, que sería demandante. ¿Y a quién se demanda? Se demanda es al dueño de ese bien. Es decir, tiene que tener la cualidad de dueño, la cualidad de propietario. ¿Y cómo constata esa cualidad de propietario? Por un lado, con el documento de la propiedad, la cual va a servir de documento fundamental de demanda. Y segundo, por la certificación de gravamen expedida por el registrador, en la cual acredita que ese demandado es el dueño de ese bien. Entonces, ahí es donde tenemos esa especificación del juicio de prescripción. La demanda se hace igual con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y prácticamente la sustanciación del juicio de prescripción es muy similar al procedimiento ordinario. Con la diferencia de que, además de cumplir con la citación normal que hay que hacer la publicación de edictos. Y esos edictos, ¿con qué fin se hace? Con el fin de que sean llamados a participar en el juicio aquellos que tengan interés sobre ello. Y en el momento en el cual ellos son llamados y por medio de los edictos se hacen presentes desde el momento en el cual esté transcurriendo el proceso. Una vez que se sustancia todo el proceso, se conteste demanda, se vaya al lapso probatorio y se dicte sentencia, esa va a ser una sentencia declarativa. Y esa sentencia declarativa tiene que cumplir las formalidades del artículo 502 del Código Civil, en la cual esa sentencia tiene que registrarse, porque esa sentencia va a ser el instrumento por el cual ese demandante adquiere la propiedad de ese bien. Entonces, esta es la característica de lo que es el juicio de prescripción adquisitiva. Otro de los juicios que forman parte de lo relativo a la propiedad de la posesión son los llamados interdictos. ¿Pero qué función cumple el interdicto? El interdicto lo que cumple la función de salvaguardar la posesión. Por eso es que, así como la propiedad se protege y se hace prácticamente indiscutible, por tanto, lo indiscutible que es un derecho constitucional a la propiedad. Tenemos la posesión, aunque no tenga ese rango tan constitucional, pero sí la ley lo protege. Y el Código Civil establece las normas de dar ejercicio de la posesión, cómo es que se protege la posesión. Y de aquí tenemos dos formas en las cuales se conllevan los interdictos: los posesorios y los prohibitivos. Los posesorios
tienen que ver con la tenencia de la posesión. Los prohibitivos, más que todo, tienen que ver con la protección del bien. Primero, los posesorios. Hay dos formas, amparo y despojo. Y aquí la característica fundamental, el requisito fundamental para ejercer, bien sea el interdicto de amparo, bien sea el interdicto de despojo, es que el ejercicio de la posesión tiene que tener más de un acto. Ahí el poseedor, el que demanda, tiene que tener más de un acto. Probar el ejercicio de la posesión y demostrar la amenaza, bien sea del dueño del bien o de un tercero, de que puede ser despojado o perturbado el ejercicio de la posesión. El inicio del procedimiento es un procedimiento especializado. Se admite la demanda. Por lo general, esa querella no tanto se llama demanda, se llama la querella interdictal. Ella tiene que tener una garantía. Y esa garantía precisamente es para salvaguardar que ese interdicto pueda ser respetado. Se manda a llamar a la otra parte a los fines de que cese o deje de perturbar al poseedor. Esa es más que todo la finalidad del interdicto. Y en cuanto al interdicto, en este caso, los interdictos posesorios. Y en cuanto a los interdictos prohibitivos, más que todo lo que persiguen el cuidado del bien. Aquí, mayormente, no tanto la cualidad activa tiene que ser poseedor. Aquí puede incluso ser hasta el mismo propietario, el que tiene la cualidad activa. Porque ¿qué persigue un interdicto? Que a través de una obra reciente o de una obra que ya tenga años, esté perjudicando su bien. Y por eso se llama interdicto de obra nueva e interdicto de obra vieja o daño de. Entonces, aquí la cualidad activa, además de poseedor, también puede ser propietario. Y este tipo de interdicto mayormente lo interpone es el propietario, no tanto el poseedor. El poseedor lo que interpone es el llamado interdicto posesor. Llámese amparo, llámese despojo. Estos dos interdictos, tanto daño tenido como obra nueva, más que todo lo va a hacer propietario y la finalidad es proteger su bien. El que demanda igualmente, la que diga por el artículo 340. Se admite, el juez se traslada al lugar, se traslada incluso hasta con un perito y puede mandar a suspender la obra o a la obra que afecte a la propiedad sea de. Entonces puede suceder. Y mayormente si se producen daños y perjuicios, ya el dueño del bien en la cual la obra amenaza, interpone la vía del procedimiento ordinario para reclamar ese daño y perjuicio. Y tenemos el tercer juicio que tiene relacionado con la propiedad de la posesión, que es el juicio de deslinde. Este sí es un juicio típico de los propietarios. ¿Y qué es la especialidad? Precisamente cuando hay una confusión o no hay una claridad con respecto a un lindero común. Y ese lindero común afecta a ambos propietarios. Entonces, aquí es un lindero común y precisamente la especialidad de este juicio es que el documento fundamental pues tienen que ser ambos propietarios, después se traslada al lugar del sitio, la demanda se hace igualito por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y ahora pues se agrega lo establecido en la sentencia del año pasado, 2019, la 397 de la Sala de Casación Civil. Es un punto en la cual ahora se establece, se puede establecer dentro de esta demanda. Después se traslada con un perito y fijan lo que llaman un interdicto provisional. Si en ese momento no ocurre la oposición, ¿qué sucede? Ese interdicto provisional pasa a ser interdicto definitivo y la sentencia que declara este interdicto provisional como definitivo se registra y se aclara el interdicto. Si hay la oposición, se abre el lapso a pruebas. Y al abrirse el lapso a pruebas, siguen los trámites del procedimiento ordinario, se establece el interdicto definitivo y esa sentencia se registra. Esto es lo relacionado
con la unidad 2, con el segundo punto, que son los juicios relacionados con la propiedad y la posesión. Vámonos a otros juicios especiales, son los juicios relacionados al derecho de familia. Estos juicios, pues más que todo, hay más específicos, aspectos más específicos, en la cual, dentro de la norma del Código de Procedimiento Civil, están los juicios de rectificación de las actas de registro civil, están los juicios de divorcio y de separación de cuerpos, y están los juicios de la interdicción y de la inhabilitación. Con respecto al primero, las actas de rectificación del registro civil. Acá, además del procedimiento ordinario que establece el Código de Procedimiento Civil, ya existe el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Registro Civil. Y está la forma como ahora se rectifican esas actas del registro civil, que siguen por un lado la vía administrativa por la Ley de Registro Civil y el procedimiento general por el Código de Procedimiento Civil. En este caso, ¿qué es lo que se rectifica? Pues lo que se rectifica es precisamente cuando se acude a la vía ordinaria, errores que de verdad alteren el contenido de la acta. Ahí es donde se va al procedimiento ordinario. ¿Sí? Es un procedimiento bastante corto. Tiene un lapso prácticamente probatorio de 10 días, con una publicación de un cartel a todos aquellos interesados, y el juez puede decide la rectificación de la vía administrativa. Es un poco más sencilla, porque solamente acude, y eso sí lo establece en la Ley de Registro Civil, ante el propio registrador civil, cuando son errores sumariales, que si una letra, que si un signo de puntuación, es decir, que no haya un cambio muy complejo en el contenido del acta de registro civil. En cuanto a los juicios de divorcio y de separación de cuerpos, pues acá hay que distinguir la vía ordinaria y la vía de los procedimientos de la norma, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente. En cuanto a los procedimientos de la norma establece la forma de llevar a cabo el procedimiento, sus principios, sus normas procedimentales, pero aquí tenemos la especialidad en que tanto los cónyuges que van a solicitar el divorcio, el cónyuge que va a solicitar el divorcio, tiene hijos menores o adolescentes, niños o adolescentes. Cuando esa pareja que va a solicitar o uno de los cónyuges que va a solicitar el divorcio tiene niños o adolescentes, entonces la jurisdicción especial de interponer estos juicios es la jurisdicción de la norma. Y aquí hay una diferencia entre este juicio de la norma y el juicio ordinario de divorcio, sobre todo el que se interpongan las causales del artículo 195 del Código Civil. Porque el 195A en las dos jurisdicciones se sigue lo mismo, pero el 195, entre las causales, el juicio de la norma es un poco más breve, más reducido que el juicio ordinario que establece el Código de Procedimiento Civil. La demanda del juicio ordinario se sigue por el 340, en la norma aparece la normativa cómo se hace la demanda, es un poco más específica. En la citación se lleva a cabo casi muy similar, solamente que en el juicio del Código de Procedimiento Civil hay que los carteles agotar, los dos carteles, la norma establece un solo cartel. El acto conciliatorio de ambos es lo mismo, los 45 días para uno, pasados los 45 días el segundo acto conciliatorio. Y en cuanto al lapso de prueba, pues sí hay una especialidad en la norma con respecto a el procedimiento ordinario del Código de Procedimientos. Eso en cuanto a este tipo de juicio. Ahora, en el material que ustedes tienen en la plataforma, hay unos criterios con respecto al artículo 185A, perdón, 185A, en la cual pues lo están viendo bastante viable, y está un divorcio llamado el famoso divorcio
de la incompatibilidad de caracteres o el llamado desafecto, que a raíz de una sentencia de 30 de marzo, 31 de marzo del año 2017, pues prácticamente le da la posibilidad a aquellos cónyuges en la cual, si no hay algún mecanismo por el artículo 185 en la cual pueda solicitar el divorcio, o no están dentro de los supuestos de la ruptura prolongada del artículo 185A, o no están separados, de hecho, como tiene que cumplirse la figura de la separación de hechos, pues a través de esta figura del desamor o del desafecto, pueden conseguir el divorcio siguiendo los trámites de la jurisdicción voluntaria, del juicio de jurisdicción voluntaria que establece el Código de Procedimiento Civil. Los juicios de interdicción y de inhabilitación pues son aquellos juicios especiales que precisamente se interponen cuando se le va a nombrar un tutor o un curador a una persona que presenta heredidad mental. Acá la especialidad de estos juicios es que en el momento en el cual se presenta la demanda, tiene que ir acompañado por un examen expedido por psiquiatras o médicos conocedores de la materia de enajenación mental, en la cual estas personas requieren de ese examen para que puedan ser admitidas. Se lleva una etapa sumarísima en este proceso y se les nombra lo que se llama un tutor provisional. El juicio, a partir de ese momento, va a continuar los trámites del procedimiento ordinario hasta que se le nombre el tutor definitivo y esa sentencia tiene que ser registrada para declarar la incapacidad de esa persona y el tutor ejercer en nombre de esa persona su representación. Sí. Los juicios de partición, de oferta de pago y otros, pues son unos juicios especiales que más que todo tienen que ver aquí sí con bienes de las personas y prácticamente en el primer caso, en el juicio de partición, pues lo que se busca es la división de un bien en comunidad. En el segundo juicio de oferta de pago es hacer que el acreedor reciba el pago que el deudor está haciendo. El procedimiento oral es una modalidad de estos juicios especiales en la cual tienen unas 4 características y sobre esa vía es cómo se irá a llevar a cabo a futuro, y por eso la reforma de la sentencia del año pasado, el 2019, del procedimiento ordinario, y el juicio breve, que es el llamado procedimiento ordinario chiquito. ¿Por qué procedimiento ordinario chiquito? Porque él acorta sus lapsos. Los lapsos son bastante cortos. Ya la contestación de la demanda, segundo día. La apertura del lazo probatorio, 10 días. La sentencia a los 5 días. La apelación a los 3 días. Y solamente tiene la apelación en segunda instancia, porque este juicio sí por lo general no tiene casación. Debido a que, de acuerdo con la resolución del 2018, los juicios breves se admiten hasta las cuantías de las 7.500 unidades tributarias. Hasta ahí es que llegan los juicios breves. Más de 7.500 se van por el procedimiento ordinario. Entonces, el juicio de partición, ¿cuál es la cualidad que tiene que reunir las partes de esta especialidad? Que por lo general estos juicios se demanda es la división de los bienes comunes y las partes forman parte de la misma comunidad. Ahí es donde tenemos la especialidad de esos juicios. No solamente que hacen una partición de herencia, también puede ser mucho en las particiones de la comunidad conjugal y en las particiones ordinarias. Es decir, hay precisamente común el bien y por lo tanto las partes forman parte de ese mismo. Hay que indicar la cuota en la cual debe corresponder cada partición, se admite y se citan a las partes a que a los 20 días contesten demanda o hagan oposición. Si contestan demanda, hagan oposición. Si contestan demanda,
porque previamente se hace la oposición, sigue trámite el procedimiento penal. Si no hacen oposición, entonces se nombra el partido y él seguirá el procedimiento respectivo a los fines de hacer la división de las partes correspondientes. Igualmente, esta sentencia, una vez que se haya definitiva, tiene que ser registrada porque ella va a adjudicar propiedad individual a cada uno de esos puntos. En cuanto a la oferta de pago y depósito, aquí tenemos que la cualidad de demandar, por lo general, la tiene el deudor. El deudor acude a esta figura es cuando el acreedor no le quiere recibir el pago de la creencia. Entonces, de esta manera, al admitir la demanda, en la cual hay que presentar el documento, cual consta la obligación, el juez se traslada al lugar donde está el acreedor, una vez cumplida la citación de a fines de hacerle la oferta, con el fin de saldar la creencia. El acreedor o puede recibir la oferta o sencillamente hace la oposición y el juicio se traslada a procedimiento ordinario. Si la sentencia declarada por lugar en la cual se acepta la oferta se elimina la obligación y de esa manera pues la deuda queda saldada. Procedimiento oral y procedimiento breve. Bueno, procedimiento oral es una modalidad de los procedimientos especiales que tiene el Código de Procedimiento Civil, en la cual tiene muy similar a las etapas del procedimiento ordinario. Lo que sucede es que aquí lo que es la etapa de preliminar, existe una etapa preliminar y una audiencia de juicio. Y declaran la sentencia una vez que las pruebas son evacuadas y se llevan a cabo en la audiencia de juicio. En primer momento, el Código de Procedimiento Civil establece qué tipo de pretensiones son las que se pueden interponer por este juicio. Porque este juicio no se interpone para todo tipo de pretensión. Por los momentos, solamente tenemos 4 maneras de que se interpone la pretensión para estos juicios, que son las relativas a tránsito, la relativa a accidentes laborales, la relativa a las cuantías, que para ese momento, claro, como que está en el código, pues ya eso está derogado. Es decir, cuantías en las cuales no pasen de 15.000 unidades tributarias y lo relacionado con los daños ocasionados por colisiones de vehículos, se admite y se lleva a cabo una audiencia preliminar. La demanda similar al artículo 3. En estos juicios, todas las demandas se hacen por el artículo 3. Aquí no hay demandas que vengan del artículo 10. Todas se hacen por el artículo 340. La especialidad está en el documento fundamental y en el inicio cómo se van a llevar a cabo los juicios. De resto, es por el artículo 340. Se llama a una audiencia preliminar a los fines de llegar a un primer acuerdo conciliatorio. Si se llega a acuerdo con el acuerdo del juicio, si no, sigue su trámite, se contesta demanda, se pueden interponer cuestiones previas. Una vez resuelto la contestación de demanda, las cuestiones previas, se abre la audiencia prueba y se dicta sentencia una vez que esa audiencia prueba ha sido llevada. Por ser la cuantía menos de 15.000 unidades tributarias, pues este también es otro juicio que no tiene casación. Por lo general casi no tiene casación. Pero este juicio va a ser muy importante y para ustedes que pronto van a ser abogados, es que de aquí es donde la sentencia 397 está tomando y tomó para la reforma que se le hizo al procedimiento ordinario y que así es como va a venir cuando algún día logremos tener la balanceada reforma del Código de Procedimiento Civil. Este juicio va a ser el juicio que va a ser la guía para tener el juicio ordinario del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento ordinario, que es el que prácticamente reformó esta sentencia 3 veces. Basado más que todo en este juicio.
Y como le decía, el juicio breve es el llamado juicio chiquito. Es el procedimiento ordinario chiquito. ¿Por qué chiquito? Porque los lazos se reducen. Se siguen las mismas etapas. Se demanda, artículo 340. Se cita, cumplimiento de derecho. Pero la contestación de la demanda ya aprendió que eran los 20 días, dentro de los 20 días. Acá no, acá se contesta al segundo día. Y si se interponen cuestiones previas, las cuestiones previas se resuelven prácticamente en ese mismo momento. Una vez resueltas las cuestiones previas, o si se contesta la demanda, 10 días de lazo probatorio. En esos 10 días se promueven y se efectúan pruebas de una sola vez. No hay informes. Este juicio sí no tiene informes. Al quinto día decide el juez y se puede ejercer solamente la apelación entre los 3 días. Y el juez en 10 días de segunda instancia decide la apelación. Por eso se llama el juicio, el procedimiento ordinario chiquito, el juicio. Y por último, y con esto ya finalizamos lo que es todo el contenido de derecho procesal civil, los recursos extraordinarios. Y aunque se tocaron un poco en procesal 2, sin embargo, esto mayormente queda para el procesal 3, los recursos extraordinarios, que de acuerdo con la ley y hasta con esta sentencia del 97 prácticamente ratificaron el de casación y el de invalidación. El de nulidad fue un recurso que la norma de recurso de nulidad prácticamente fue derogada. Bien. El carácter extraordinario. ¿Por qué el carácter extraordinario? Porque precisamente estos recursos lo que verdaderamente soluciona es la infracción que se le puede producir a la ley o la infracción o alguna actividad que no se llevó a cabo en el debido proceso. La casación incluso es una figura que tiene bastantes años, incluso está desde más allá del derecho romano, de la Edad Media. Es decir, ¿qué es lo que persigue la casación? La casación lo que persigue es que la ley se aplique y los procedimientos se apliquen tal cual como se encuentran establecidos en sus respectivos textos. Que todo se lleve a cabo de manera verdaderamente ordenada y siguiendo el Estado de Derecho. Eso dentro de un ambiente normal. Eso es lo que persigue la casación. Y muchas veces darle esa fortaleza, ese sentido de imperio de la ley, que es el deber ser de la ley. Es así que para anunciar el recurso a casación tiene que tener sus requisitos. Y a partir del artículo 302 y siguientes, vemos cómo es que opera el recurso de casación. Primeramente, el anuncio. El anuncio se hace dentro del día. ¿Dónde se hace el anuncio? El anuncio se hace ante el tribunal que dictó la sentencia en segunda instancia. Ahí es donde se hace el anuncio. Y para admitir el anuncio, precisamente, se admite cuando la demanda tenga la cuantía requerida, que son más de 15.000 unidades tributarias, y que verse sobre los supuestos en los cuales establece el propio artículo 300. Primero, son sentencias definitivamente firmes. Ahí tiene la característica del recurso de casación. Sentencia definitivamente firme. Obligaciones en las cuales la cuantía pasen de 15.000 unidades tributarias. Negocios que la cuantía pasen de 15.000 unidades tributarias y el estado de capacidad de las personas en la cual esté la mesa. Y si es una sentencia interlocutoria, puede tener favorable, que admita la casación, pero que cause un gravamen irreparable en la definición. En realidad, las interlocutorias son muy pocas las que se pueda interponer recurso de casación. Una vez que se admite el recurso, se admita el anuncio, el expediente se traslada ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Civil. El escrito de formalización, que es la primera etapa que se hace, tiene 40 días más el término de la distancia de acuerdo al lugar, de acuerdo a la jurisdicción donde
se encuentra, en ese momento se hizo la denuncia. Por lo menos para los recursos que se interponen aquí en el Estado Táchira, tenemos que el término de la distancia mayormente es de 9 días. 9 días. Aproximadamente entre 8 o 9 días es lo que se da de término de distancia, más los 40 días, que es lo que dice la norma para interponer, presentar la formalización. Ahora, ¿qué es el escrito de formalización? El escrito de formalización es un escrito muy riguroso. Precisamente la norma del 300, aquí nos vamos a detener un poquito acá. El 312 es cuando se propone. La norma del 313 indica la manera en la cual se declara el recurso de casación. Pero precisamente cuando se hace ese recurso de casación, ese recurso de casación debe tener dos vertientes muy importantes. Por un lado, es cuando se haya incrementado o omitido formas sustanciales de los actos. Es decir, que no haya cumplido con las normas del 243 o del 244. O cuando haya incurrido en un error en la interpretación de la ley. Es decir, que cuando se anuncia o se utiliza el recurso de casación, el formalizante, cuando va a hacer sus escritos, él tiene que hacerlo en base a esa norma del 313. Primero que durante el proceso, esa sentencia no indicó que se quebrantaron formas esenciales del proceso, o que se aplicó una ley que no se debía aplicar, o esa ley se aplicó de una manera mal interpretada. Esa es la forma por la cual quien formaliza un recurso debe ir dirigido ese recurso. La manera como se debe escribir ese recurso de formalización lo tenemos en el artículo 317. El 317 indica por qué se debe redactar el recurso, la indicación de la sala a quien va dirigida, los quebrantamientos del numeral 313, las denuncias o infracciones del ordinando del 313 también, y la especificación de las normas jurídicas que deberían haberse agregado esa sentencia. Porque ¿qué es lo que se apela? ¿Qué es lo que se accede al recurso de casación? Naturalmente es la sentencia que se dice. Ese es el elemento, la actividad del juez, la cual es revisada. En un primer momento se revisa a través de la apelación y la manera extraordinaria es a través de la casación. Se presenta la formalización dentro de los 40 días, más el término de la distancia, que lo indica el propio tribunal cuando se admite el anuncio del recurso. Y la otra parte, el recurrente, el recurrido, que sería, en ese caso, sea demandante o sea demandado de acuerdo a quien lo haya interpuesto, tiene 20 días para hacer la llamada réplica, que sería una contestación que se le hace al escrito de formalización. Para esos 20 días hay las llamadas réplicas y contrarréplicas. Primero tenemos la contestación de la formalización que se hace dentro de los 20 días. Y la réplica y contrarréplica, es decir, la respuesta del uno y la respuesta del otro, se hace 10 días para el uno y 10 días para el otro. Entonces tenemos, una vez que se anuncia el recurso, a los 10 días se admite 40 días más el término de la instancia para formalizar. La contestación de la formalización en los 20 días y las respuestas que una de las partes le da, bien sea el uno o bien sea el otro, 10 días para el uno, 10 días para el otro. Cumplido todos estos lapsos, viene la decisión del recurso. Es igual a la decisión que sucede en la sentencia de primera instancia y de segunda instancia, que es
en los 60 días. Y prácticamente en esa sentencia pues se ordena qué es lo que tiene que hacer prácticamente el juez de envío, aunque esta figura del envío, prácticamente la sentencia del año pasado, la 397, prácticamente eliminó el envío. Es decir, el TCJ, la sala de casación, prácticamente va a dictar la sentencia, esa es la que se va a quedar como sentencia definitiva. Y ahí sí, si es lo que delita, sentencia definitiva, viene la sentencia al tribunal donde se inició la causa y ahí se va a la etapa de ejecución de sentencia. En este momento, el recurso de casación, pues prácticamente, vamos a decir que adquirió un carácter mucho más fuerte que lo que ocurría antes de esta sentencia, porque anterior, porque ¿qué era lo que sucedía? Que se dictaba la sentencia de casación y se le daban las instrucciones, qué era lo que tenía que hacer el juez de alzada. Muchas veces tenía que volver a dictar la sentencia de acuerdo a los parámetros que la sala le decía, no, ahora no, ahora prácticamente con esta sentencia 397, así que la sala es la que va a terminar dictando la sentencia definitiva, de acuerdo al contenido de esta sentencia. Sentencia que está en la página del Tribunal Supremo de Justicia y que ahí en su material ha sido indicada. Bien. Y la impugnación es un recurso extraordinario que solamente pues se da en determinados momentos y más que todo trata de subsanar algunos errores que se pudieron producir o información que a última hora salió o se presentaron dentro de una de las partes y esto sí se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva. Este recurso lo encontramos en el artículo 337 y dice lo siguiente: siempre que concurra alguna de las causas que se enumeran en el artículo siguiente, el recurso extraordinario de invalidación procede contra la sentencia ejecutoria o cualquier acto que tenga su fuerza legal. Y aparecen 6 causales: falta de citación, citación para la contestación de la demanda del menor entre dicho inhabilitado, falsedad del instrumento, retención del poder, la colisión de la sentencia con otra pasada en cosa juzgada y la decisión de la causa en última instancia. Ahí tenemos los siguientes artículos y el caso en el cual se interpone este recurso. Mayormente, este recurso, una vez que se haya tenido el conocimiento de la causal, tienen 3 meses para interponer este recurso. Es un recurso muy excepcional, es un recurso prácticamente como de decir que se pudieran interponer algunas razones muy específicas, pero en realidad en la práctica mayormente el que más se utiliza es el recurso de casación, porque este es un recurso que realmente sienta, de hecho, sienta doctrina, doctrina jurídica y en muchos casos pues también ayuda a mejorar un poco la realización de los procesos. Eso es lo que más que todo persigue la sentencia de casación. Bueno, a raíz de cuando salga ya el video, pues vendrán las otras actividades que ustedes pues deban desarrollar y cualquier asunto de dudas, aclaratorias, pues lo haremos vía telefónica, ya que todavía mientras exista este confinamiento, pues el encuentro presencial prácticamente será casi que poco probable. Será poco probable. De verdad, hubiera tenido un placer de haberlos estado con ustedes un tiempo, sobre todo ya que están culminando su carrera, y mis mayores deseos porque del momento en el cual ejerzan su profesión de abogado, pues
pues lo hagan de la mejor manera posible. Muchas gracias y esto pues fue todo el contenido de la materia de Derecho Procesal Civil. Hasta luego. Caterine. Caterine. Okay.